Buenas tardes, estimados amigos de Facebook, en general de las redes sociales. Hoy día, esta semana, me preguntaron por ahí y me sugirieron que en las pizarritas abordar el tema del calentamiento global. Entonces vamos a ir conversando acerca de algunas definiciones y algunos conceptos que tenemos que tener claros para hablar de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, que son conceptos parecidos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de efecto invernadero, la Tierra, desde que tiene su atmósfera, ha venido desarrollando un efecto invernadero. Lo vamos a buscar acá. El efecto invernadero, en el fondo, es cuando se atrapa el calor proveniente de los rayos solares, de la energía, ¿no es cierto?, proveniente del sol. ¿Ya? Esto se realiza de... A ver, la Tierra se calienta verdaderamente, los rayos, algunos se pierden hacia el espacio, pero hay otros que se quedan tapados por la cobertura nubosa. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos efecto invernadero. Y es un efecto totalmente normal. Es decir, gracias a la atmósfera que nosotros tenemos, podemos eh, contar con este efecto invernadero que es beneficioso hasta cierto punto porque mantiene relativamente confortables las temperaturas en nuestro planeta. Hay que decir también que la Tierra está a una distancia que se le llama zona confortable, ¿no es cierto?, en la cual recibe una cantidad bastante óptima para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de la fotosíntesis, para que las plantas hagan la fotosíntesis y el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, lo transformen en oxígeno, ¿ya? Y tengamos una atmósfera con un porcentaje importante de oxígeno. ¿Ya? Ahí también tendríamos que hacer otra aclaración. Resulta que la atmósfera terrestre, el mayor componente no es el oxígeno. Cuando nosotros decimos, oh, voy a salir porque estoy encerrado, necesito respirar oxígeno, nosotros lo que respiramos en el fondo es aire. Y el aire es una mezcla de distintos gases. Pero el gas que es mayor o que el porcentaje mayor del aire, el gas que conforma porcentualmente la mayor parte de este aire que nosotros respiramos es el nitrógeno. Y el nitrógeno abarca más o menos como el 70%. El oxígeno abarca como el veintitantos por ciento. Y el resto, lo residual, son otro tipo de gases, entre ellos también el CO2. Ya, por tanto, el efecto invernadero es un fenómeno natural que lo tiene nuestro planeta y que en el fondo es beneficioso porque hace circular, le otorga una cierta circulación de temperatura y le da cierta uniformidad a la temperatura de nuestro planeta. ¿Ya? Así que ojo con la palabra efecto invernadero. Eh, la palabra cambio climático, acá tenemos otro concepto que ya es más, eh, que requiere mayor atención. Para hablar de clima y necesitamos necesariamente entrar en definiciones de que se otorgan y a través de los promedios que se establecen medidos en un lugar específico durante un periodo no menor a 10 años. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, los valdivianos tenemos un clima eh, oceánico de templado oceánico, lluvioso. Esa es más o menos la definición del clima valdiviano. ¿Ya? Por tanto, tenemos que tener clara esa definición de lo que es el clima. Bien, entonces, si entendemos por clima a
los promedios de temperatura, humedad y precipitaciones en un lugar determinado durante un tiempo determinado que no debe ser menor mínimamente un año. ¿Ya? Entendiendo esto, ya sí nosotros podríamos estar hablando, por ejemplo, del fenómeno de la sequía que estuvo azotando a la zona central de nuestro país y que nosotros lo veíamos con los reportajes que circulaban o que nosotros podíamos ver a través de los medios de comunicación. Ya esa sequía era real. Todos los promedios de precipitaciones anuales estaban bajos durante varios años y por lo tanto se hablaba de los déficits hídricos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Valdivia, un año normal tiene que llover mínimamente 2000, más de 2000 milímetros de agua al año, entre 2200 más o menos. Esos son rangos de precipitación normal, 2200 milímetros de agua. ¿Ya? O sea, son más de 2 metros de altura. ¿Ya? Ahora, evidentemente que nuestra región está dotada de un suelo y unos grandes ríos que permiten el drenaje de esta cantidad de agua que cae anualmente. ¿Ya? Eh, en Santiago últimamente eh, han estado ocurriendo eventos de lluvia muy, o sea, ni siquiera intensas, son más bien normales dentro de estos promedios que se van dando, pero que últimamente, en los últimos 15 años, se habían perdido. ¿Ya? Por tanto, nos parecen como que ha estado lloviendo mucho, pero la verdad es que no es tan así. ¿Ya? Eh, lo bueno y lo malo que han tenido estos eventos de precipitaciones en la región, en la zona central del país, es que efectivamente las napas, que son los reservorios de agua subterráneos, se llenaron ya, y ahora, por ejemplo, había muchas lagunas que estaban secas, la laguna de Aculeo, que es una laguna muy, muy famosa, estaba completamente seca la superficie y las napas. Ya se completaron las napas, ahora se está empezando a completar la parte de la superficie, ¿ya? Lo cual es bueno porque estamos teniendo, o la agricultura va a tener reservas de agua para regadío, para consumo, etcétera. Bien, ahora, frente a todo esto, hay un problema que últimamente hemos visto y hemos notado en, sobre todo las grandes inmobiliarias que se ponen a construir en lugares donde no debieran, puesto que en Santiago, ¿por qué se ven tantos fenómenos de inundaciones? Porque la urbanización no respeta la naturaleza. Se ponen a construir en lugares donde antiguamente habían canales o donde efectivamente en los inviernos se producían lagunas. Y la naturaleza, por más allá de 10 o 15 años, se manifiesta, se vuelve a manifestar y, y la lluvia es una prueba de ello, ¿ya? Entonces nosotros vemos que en Santiago caen 2 días llueve y queda la embarrada porque efectivamente los urbanistas o las grandes inmobiliarias cuando hacen sus proyectos no consideran cómo se comporta ese territorio o cómo se ha comportado ese territorio en la historia, ¿ya? Ahí hay una tarea para nuestras autoridades que la planificación territorial tiene que ser muy firme y muy seria. No se trata solamente de la planificación territorial cuando decimos que no vamos a construir jardines infantiles, ni bombas, ni hospitales en lugares donde puede llegar un tsunami después de un terremoto. También hay que considerar que no pueden llegar y construir en cualquier parte donde hay un antiguo cauce de algún río en el norte o en la zona central. No se puede construir. Así de simple. Y la gente sigue tomándose esos lugares y ocurre lo que vemos en la televisión. Bien, ahora le quiero comentar a lo que viene a ser el cambio climático y el calentamiento global.
Em, Frente a esta posición hay dos posturas. Están los negacionistas, los que dicen que no, lo que pasa es que ahora hay tanto catástrofe, digo, porque hay una mayor cantidad de celulares y cada uno tiene cámara, entonces las personas pueden registrar estos eventos, estas trombas marinas. Sí y no. La verdad que las trombas marinas, acá en Valdivia hay una del 1884, si mal no recuerdo, que incluso llegó a botar la torre de la catedral que estaba en la Plaza de la República. Ya, una tromba marina que penetró a lo largo del río y se habría formado y habría llegado incluso a Valdivia. Las trombas marinas por lo general no penetran mucho más allá de un par de kilómetros, pero cuando llegan a tocar tierra pueden ser muy peligrosas. Eh, bueno, esa tromba, que en el fondo es un tornado, no muy grande, pero un tornado al fin y al cabo, es decir, estamos hablando de vientos de más de 150 kilómetros por hora. Ese tipo de fenómenos sí se dan y se han dado y hay registros de, como les digo, de esta tromba que en el año, no estoy exactamente 100% seguro si fue en 1884, pero fue en las últimas décadas del siglo XIX que votó el campanario de la Iglesia Catedral de Valdivia. Bien, están los negacionistas y están los que el 90% de los climatólogos y de los científicos reales, que ellos sí dicen que está ocurriendo un cambio climático que va de la mano con la mayor ocupación territorial de los seres humanos, mayor explotación de los bosques, por tanto una mayor cantidad de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. También hay otro fenómeno que no se le da mucha importancia, mucha relevancia, pero es el que tiene relación con la ganadería, con la ganadería, con la extensión de la ganadería. Resulta que se sabe que las vacas, los chanchos, ellos cuando realizan sus cuando realizan su digestión, ¿no es cierto? Cuando botan sus desechos a través de sus heces fecales, ellos también están aportando metano, y el metano es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Que es capaz de hacer que un determinado metro cúbico de aire pueda tener la capacidad de ganar una mayor cantidad de temperatura, ¿ya? Por tanto, se puede calentar más el aire, ¿ya? Y puede provocar efectos adversos a nivel planetario, ¿ya? Tenemos el tema de los incendios forestales, ¿ya? Que están quitándole la capacidad a los pulmones naturales del planeta de eh, sintetizar el CO2 y transformarlo en oxígeno. Eso es una realidad que no se puede negar, ¿ya? Por tanto, el tema del cambio climático, nosotros tenemos que verlo de una forma panorámica, es decir, de cómo los promedios del comportamiento del aire, es decir, vuelvo a repetir, los elementos del aire son la temperatura, la humedad y las precipitaciones, se han ido modificando a través del tiempo, ¿ya? Y hemos venido pasando de decenas, perdón, claro, de decenas de años de sequía, o de décadas de sequía. Ya, esta es una imagen muy icónica, ¿no es cierto?, que sirve para ilustrar el tema del cambio climático. Pero nosotros no vamos a utilizar metáforas para hablar del cambio climático, ¿ya? Eh, Vamos a utilizar imágenes más potentes, imágenes más decidoras.
ya el tema de, por ejemplo, el de hielo de los casquetes polares. Ya que aquí hay imágenes satelitales que corroboran ya cómo se han venido produciendo los deshielos y cómo han retrocedido los glaciares en el mundo. Esta es una imagen pero feroz de un oso polar prácticamente luchando por su sobrevivencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, una comparativa de dos épocas, el 2012 y el 1990, cómo el mar Ártico se ha venido derritiendo. A diferencia de la Antártica, el Ártico es un mar, ¿ya? Y este mar se congela, es un mar congelado, es decir, un submarino puede pasar debajo del casquete polar, ¿ya? Ahora, en 2012, fíjense cómo está en las condiciones que está. Es decir, cuánto ha retrocedido. También podemos hablar del retroceso de los glaciares continentales. Lo que yo les comentaba, el retroceso de los glaciares continentales. Por ejemplo, acá tenemos una comparación de un glaciar arriba en 1940. La dinámica de este glaciar, fíjense cómo ha ido retrocediendo. 1982, 1996. ¿Ven? Por tanto, acá ya tenemos evidencia, es decir, aquí no se puede desconocer que este es un proceso que ha venido ocurriendo y que está en marcha y que detenerlo es muy difícil. Hay algunos climatólogos que piensan que ya el proceso de revertirlo ya no se puede revertir. Lo que se puede hacer es detener el avance de este proceso, ¿ya? Eso por una parte. Estos cambios climáticos también se manifiestan evidentemente, al haber un cambio o una merma en lo que dice relación con las precipitaciones, se manifiesta evidentemente en el paisaje. Hay otro proceso que se ha venido generando, especialmente en España, muy dramático, que es el proceso de desertificación. Y nosotros acá en Chile no tenemos que irnos tan lejos para entender lo que es la desertificación. Resulta que acá en la octava región tenemos procesos bastante intensos de desertificación. Y estos se han venido produciendo, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en la octava región, en la región del Biobío, operan grandes celulosas. Y las celulosas lo que han hecho es reemplazar bosque nativo, introduciendo pino y eucalipto, que son maderas de crecimiento más rápido, que consumen mucha más agua, pero que a su vez van matando el ecosistema, van acidificando el suelo, ¿ya? Y van haciendo que el suelo vaya perdiendo nutrientes, el suelo se vaya empobreciendo y se vaya produciendo una desertificación, ¿ya? Ojo, que es un proceso que ya lo tenemos en Chile. Es decir, tenemos dos cosas, evidentemente que no se pueden desconocer. Retroceso de los glaciares, ¿ya? Por un tema de que ha venido una alza en las precipitaciones, en la temperatura. Tenemos el tema de la desertificación, que es que acá en Chile se ha venido acentuando por el reemplazo de bosque entrópico, bosque que no es original, ¿ya? Y que ha venido reemplazando al bosque nativo. Ahora, aquí hay que reconocer que han ocurrido fenómenos históricos que han mucho más antiguos, que no tienen que ver mucho con la instalación de las forestales, que, por ejemplo, la colonización del sur. En el siglo XIX, en Chiloé hay un lugar que se llama la Cordillera Pelada, justamente se llama así, porque el Estado le da lo mismo que los colonos
quemaran, pero cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, con tal de establecer después asentamientos urbanos. O por lo menos decían, vamos a despejar un poco para con la posibilidad de establecer algún asentamiento urbano, pero después se les salía de control. Normalmente lo hacían en épocas de verano, cuando hay viento puelche. El viento puelche es el viento sur, un viento fresco que trae que una alta presión, que lo que hace es alimentar los fuegos y una cantidad de pérdida de bosque nativo, pero impresionante. Estos procesos venían ya en el siglo XIX. Por tanto, tampoco hay que ser justo, digamos, con la historia y decir que el proceso de la sobreexplotación o del malgasto de recursos forestales no es un proceso nuevo. Eh, Así que frente a los negacionistas, los que dicen que no, que es por una cuestión de que ahora hay más cámaras, que hay un hacen por todo una laraca, no, pues resulta que hay evidencia de que los glaciares, los casquetes polares, antes eran mucho más grandes y mucho más sólidos de lo que son ahora. Ya, ahora mismo en la Antártica se han producido mega desprendimientos de bloques de gigantes iceberg de varios kilómetros de extensión. Eh, por lo tanto, es un fenómeno que no podemos desconocer. Bien, resumiendo, eh, el calentamiento global es real. Ya, más allá de visiones negacionistas, es real. Hay evidencias de eso. Ahí están los registros de temperatura, están los registros de precipitaciones, la climatología nos aporta en relación a eso. Es algo que no se puede negar. Y como chilenos, como sociedad, nosotros tenemos que saberlo y tenemos que ser conscientes de este proceso y de este año es un año en el cual hemos tenido una pandemia que nos ha hecho pensar, reflexionar acerca de muchas cosas, de muchas costumbres. Y es un año, digamos, que nosotros deberíamos de pensar y darnos cuenta de los errores que hemos venido cometiendo como sociedad y tratar de proyectarnos en un futuro de no seguir cometiendo esos graves errores, porque si no, la madre naturaleza nos va a seguir castigando, porque la madre naturaleza, de alguna u otra forma, ella reacciona, quizás de formas que nosotros no entendemos, porque somos una especie que es demasiado invasiva, que no respeta los ritmos de la naturaleza, ¿ya? Pero sí tener siempre en cuenta de tener una cultura de cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, el sexto año básico, el tío Barón, él estuvo trabajando un proyecto muy interesante que yo lo revisé, lo revisamos y lo encontré pero genial, que tiene que ver con el tema del reciclaje. El tema del reciclaje tiene que empezar a darse en todas las casas, es súper importante separar la basura, los plásticos, la basura peligrosa, la basura reciclable, el vidrio, las pilas. No podemos botar todo junto, porque de hacerlo así lo único que estamos haciendo es seguir contaminando el planeta, seguir contribuyendo a los procesos de pérdida de calidad de suelo, en fin. Pensar como Estado que en algún momento vamos a tener que cambiar la materia energética, esto de seguir calefaccionándonos con leña. Yo sé que acá en Valdivia a la larga es como lo más barato, pero vamos viendo el tema que le estamos haciendo a futuro. Así que este ha sido como la contribución, y ya que me lo habían consultado, está este video del cambio climático. Así que a tomar conciencia, estimados, y nada, siempre es bueno seguir investigando y seguir, no quedarse con la duda. Nos estamos viendo, chiquillos, en la próxima pizarrita. Chao, chao.